noches, mi nombre es Flor Alfaro y este día les voy a hablar un poco sobre las formas políticas del Estado. Les presentaré en este pequeño video 3 temas claves en la organización política de los estados. Tenemos las formas políticas de los estados, como son el totalitarismo, autoritarismo y democracia. También tenemos las formas jurídicas, que son unitario, federal y regional. Adicional a ello, tenemos los sistemas de gobierno democráticos, presidencialismo y parlamentarismo. Estos conceptos nos permiten comprender cómo se organiza el poder dentro de un país, cómo se distribuye territorialmente y cómo se gobierna. Formas políticas del Estado: totalitarismo. Es el sistema en el que todo el poder está en manos de un solo líder de un partido. Eso significa que se controla la vida pública y privada. Una de las características que tenemos es que es un partido único sin oposición. Segundo, propaganda y control de medios. Y tercero, represión de libertades. Uno de los ejemplos que podemos encontrar es Alemania. Hitler impuso un régimen totalitario, controlando la educación, prensa y eliminación de la oposición. También tenemos la Unión Soviética. Hubo persecución política, censura total y concentración extrema del poder. Tenemos el autoritarismo, concepto. Tenemos la forma del gobierno con concentración en el poder, pero sin llegar al control total de la sociedad. Una de las características de ellos es la elección poca competitivas, limitación de derechos civiles y uso de la fuerza para mantener el poder. Ejemplo de ellos tenemos China. El Partido Comunista domina el poder sin permitir oposición política libre. También tenemos Venezuela. Venezuela en el gobierno de Maduro ha sido acusado de elecciones irregulares y represión a opositores. Democracia. Democracia es el sistema donde el pueblo elige a sus representantes mediante el libre voto. Una de las características de él es separación de poderes, elecciones libres y periódicas y respeto a los derechos humanos. Ejemplo de ellos, en El Salvador. En El Salvador se realizan elecciones presidenciales cada 5 años, los cuales los ciudadanos van a votar y ejercen su voto libre. Otro ejemplo también tenemos Alemania. Alemania es una democracia parlamentaria con múltiples partidos, participación ciudadana y libertad garantizada. Otro de los países tenemos a Estados Unidos. Ellos tienen elecciones cada 4 años. Existe prensa libre y poder judicial independiente. Formas políticas del Estado. Tenemos el Estado unitario. El Estado unitario nos dice que es el poder está centralizado en el gobierno nacional. Características de ella: una sola constitución, autoridad nacional predominada, las regiones no tienen autonomía política. Uno de los ejemplos en El Salvador. El Salvador. Todas las decisiones importantes se toman desde el gobierno central. También tenemos otro ejemplo como es el gobierno de Francia. Francia, el gobierno de París dirige todas las políticas nacionales. Otro ejemplo de ellos también tenemos a Japón. Las provincias no tienen gobiernos autónomos, todo se coordina desde Tokio. Estado federal. El poder se divide entre un gobierno nacional y entidades con autonomía. Las características de ellas: tenemos una constitución nacional y locales, distribución de competencias y autonomía regional. Ejemplo de ellos tenemos a Estados Unidos. Cada estado tiene su propia constitución y su sistema legal. También tenemos otro ejemplo que es México. Los estados tienen congresos locales y gobernadores independientes.
Otro ejemplo de ellos tenemos a Brasil, que existen competencias propias en educación, salud y seguridad estatal. Estado regional. El Estado regional nos dice que es el modelo entre unitario y federal, con autonomía limitada para las regiones. Características de ellas tenemos autonomía parcial, competencias compartidas, control centralizado en temas claves. Ejemplo de ellos tenemos España. Cataluña y París tienen parlamentos regionales y lengua propia. Otro ejemplo, Italia. Algunas regiones como Sicilia tienen estatus de autonomía. Reino Unido, Escocia tiene su propio parlamento y legislación local. Sistemas de gobierno democráticos. Presidencialismo. El presidente es el jefe del Estado y de gobierno, elegido por voto directo. Características de ello tenemos el poder ejecutivo independiente, mandato fijo, separación clave con el Congreso. Ejemplo de ellos tenemos El Salvador. El Salvador, el presidente toma decisiones ejecutivas sin intervención legislativa directa. Estados Unidos, el presidente lidera el Ejecutivo, separado del Congreso y Corte Suprema. Otro ejemplo de ellos tenemos Argentina. El presidente toma decisiones de política interna y externa con autonomía. Parlamentarismo. El jefe de gobierno es el primer ministro. Depende del Parlamento. Características de ella: ejecutivo depende del legislativo. Presidente, como dijimos, es el jefe del Estado y es una figura simbólica. El Parlamento elige y renueve al primer ministro. Ejemplo de ellos tenemos el Reino Unido. El Parlamento elige el primer ministro. Actualmente tenemos a Rishi Sunak. Alemania es otro ejemplo de ello. Como fue Olaf fue electo como canciller de mayoría parlamentaria. Canadá, también tenemos otro ejemplo. El primer ministro es elegido según el partido con mayoría en el Parlamento. Ese ha sido un poquito de mi investigación. Una de las conclusiones es conocer las formas políticas, jurídicas y de sistemas de gobierno. Esto nos ayuda a comprender cómo se construye el poder en un país. Cada modelo tiene ventajas y desventajas. Lo importante es que como ciudadanos participemos activamente y valoremos la democracia, el respeto de los derechos humanos y la justicia social. Eso sería todo. Buenas noches.